Estamos en Tenosique. Después de haber visitado Juárez, Tijuana y Tapachula, regresamos a esta región, para muchos la frontera sur olvidada. Aquí nos dicen que cuando suena el tren, este tren, que va rumbo a Palenque, Coatzacoalcos, salen decenas, cientos de migrantes para tratar de seguir con su sueño, buscar un espacio para vivir con dignidad. En esta región, junto a Guatemala, se ven todas las contradicciones. Lugares donde ha habido estructuralmente violencias, lugares donde sigue habiendo reclamos de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente. En esta región iniciamos una nueva serie de programas para dar cuenta que sin duda el desafío de la cuestión social en México es mayor y se requiere todo el esfuerzo y la comprensión, porque sin duda los desplazamientos, los flujos no van a terminar pronto y se requiere un esfuerzo de todos y apoyar y acompañar a las organizaciones que hacen, como la 72, un esfuerzo que es admirable, pero también requiere reconocerse que necesitan más apoyo. Comenzamos. Para todas nuestras generaciones, hay dos números, Ramón, que tú coincides conmigo, que son dos números que expresan la realidad de nuestro país. Uno sin duda es el 72, porque refleja esa enorme realidad de migrantes que fueron masacrados, y el otro número emblemático es el 43, por todo lo que significa. Por eso te agradezco mucho que nos dejes estar aquí a México Social, en Tenosique, aquí en la 72, para hablar de la frontera sur. Déjame primero tener tu testimonio, agradeciéndote mucho, que nos logres comunicar, porque a veces uno habla de la frontera sur, y hay esta referencia a Tapachula, Soconusco, y se empieza a borrar que la frontera sur son muchas fronteras. Esta frontera, donde Tenosique es, digamos, la ciudad que es, digamos, emblemática de esta región, ¿cómo podrías describirnos esta frontera, esa parte de la frontera que está aquí junto a los Umacinta? Bueno, históricamente nosotros decimos que esta es la frontera olvidada del sur de México, ¿no? Siempre todo el foco de atención ha estado hacia Tapachula, pero Tenosique en los últimos años, en la última década, en los últimos 15 años, ha sido un punto de cruce de población migrante importantísimo. El albergue nuestro está a pies del tren, y hasta hace muy poco ese era uno de los medios de transporte principal para moverse por el país. Y es una frontera invisible porque no se habla, porque no se cubre, porque no hay tanto interés en que esté visible, y entra un número importantísimo de población todos los años, ¿no? Nosotros, desde nuestra fundación, hace 8 años y medio, ya hemos recibido 100,000 personas. Una de las preguntas es de que, pegado a la frontera de Guatemala, la primera reacción sería o reflejo, bueno, aquí a Tenosique llegan guatemaltecos, pero me decías que no es así. Principalmente es población hondureña. Hay un punto de inflexión en la historia reciente en la región. El golpe de Estado que hubo en el año 2009 contra el presidente electo Manuel Zelaya en Honduras, eso deterioró mucho todo lo que es la situación sociopolítica, económica en Honduras. Esto aunado a la mejora de las infraestructuras por esta parte de la región y el éxodo masivo de la población hondureña hizo que esta ruta migratoria tomara más y más y más fuerza, ¿no? Y es una zona que relativamente está, no está muy poblada, ¿verdad? No hay grandes ciudades, grandes poblados guatemaltecos, donde no hay una situación aparentemente de tanta violencia y en donde no hay un éxodo tan masivo de población guatemalteca. Eso explica que esta sea prácticamente la ruta de los hondureños, ¿no? El 85% de las personas que nos llegan anualmente a la 72 son de origen hondureño. Y en ese sentido, los hondureños llegan aquí con el afán de tomar cierto descanso, organizarse para seguir hacia el norte, y es una pregunta sobre todo ahorita en la coyuntura, o empieza a construirse la noción de que como el norte está sellado, ¿para qué irnos más allá si finalmente esta va a ser nuestra realidad? Generalmente la gente se queda por un periodo indefinido, de unos meses, de un año, intenta establecer una vida en ciudades, centro del norte del país,
Y nuestra experiencia, o lo que vemos mucho con muchas familias, es que intentan cruzar nuevamente hacia los Estados Unidos. Todavía sigue mucho en ese imaginario colectivo el concepto de Estados Unidos como lugar de destino, ¿verdad? En los últimos meses, desde mayo, junio, hasta la fecha, estamos en un nuevo momento de contención, de cierre de fronteras, ¿no? Y nuevamente estamos viendo cómo la gente está buscando constantemente soluciones. Sí. Ellos dicen un papel, lo que sea. Así, Un papel. lo que signifique eso, un papel. Efectivamente, ¿no? Es un poco lo que buscan, ¿no? Y al final buscan un modelo de protección, ¿no? Entonces, bueno, las realidades están cambiantes, pero también estamos en picos donde se van repitiendo patrones, ¿no? De flujos migratorios altos, de programas de contención, de aceptación de directrices del gobierno de los Estados Unidos y sumisión por parte del gobierno mexicano en materia migratoria, de bloqueo en la frontera sur, de intento de búsqueda de respuestas, la gente se moviliza, la gente encuentra los caminos y al final, pues, otra vez estamos con la situación del cruce en la frontera norte de México, ¿verdad? Sí. Son dinámicas que se repiten. Y que se van a mantener, por lo menos mi percepción es de que no se ve en los próximos años que esto aminore, pero platícanos de la gente, ahí cruzar la selva, porque finalmente cruzan los hondureños o los que llegan acá, deben llegar en estado sumamente crítico, algunos fracturados, o sea, llegar hasta acá ya implica un enorme desafío para ellos. O sea, ¿cuál sería un poco el perfil de los que están llegando, las familias, los niños? ¿Cómo los ves cuando llegan ahí, cuando cruzan esta puerta? La gente viene completamente lastimada, viene en situaciones de deshidratación severa, con los pies tremendamente llagados, con dolores musculares, con cuadros de diarrea, de dolores musculares. Eso es lo mínimo que les puede pasar. Por año, si nuestro flujo migratorio puede estar rondando en las 72 de 12 a 14.000 personas por año, no hay ningún año que tengamos menos de 1.500 personas que sufren delito en territorio mexicano en estos primeros 64 kilómetros, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un índice de violencia altísimo. Altísimo. Altísimo, que además es una violencia ya estructural. Estas zonas, históricamente, la violencia intrafamiliar, los homicidios, las violaciones, son regiones que probablemente por su alejamiento también ha sido un espacio que se pierde ante esta realidad. En ese sentido, bueno, es muy importante sostener, o sea, la odisea empieza cruzando la frontera, que eso también logra desmontar esta idea de que es antes de la frontera, ¿no? O sea, lo que está pasando en el país. Y ustedes, ¿qué hacen? O sea, ante esa realidad y ese flujo constante, me imagino, que todos los días reciben, o sea, ¿cuáles son los servicios que están dando a las 72? ¿Cómo logran apoyar el tiempo que están aquí? O sea, va de la línea de sentarnos con la gente todos los días, las personas que recibimos, reunirlas en la capilla a las 9 de la mañana, darles una breve plática de media hora sobre sus derechos en México, la educación, la salud, si han sufrido algún episodio de violencia en territorio mexicano, la denuncia, la regularización por razones humanitarias y sobre todo en los últimos años el acceso al refugio, ¿verdad? Porque muchas de estas personas que nos están llegando, al menos entre el 25 y el 30% de las personas que llegan a las 72, estadísticamente podemos ver que salen huyendo como consecuencia de una violencia estructural que las expulsa, que las obliga a salir por salvar sus vidas. Entonces es muy importante que sepan que pueden pedir protección en México o en cualquier otro país de la región, ¿no? Entonces el tema de derechos es una parte esencial y a partir de ahí pues hay grupos de población que se quedan por periodos prolongados, no de 1 o 2 días, que sería la población que continúa y que se mueve de manera inmediata, sino las personas que inician un proceso de regularización migratoria o un proceso de refugio con el acompañamiento de los 72 y que se quedan meses y que es una realidad que cambió y que empezó desde el año 2014, 2015, donde la gente ya no se quedan 3 días, sino se quedan meses y nos convertimos en los nuevos campamentos de refugiados de la frontera sur, ¿verdad? Ahí es donde hay que entrar en la tercera dimensión, que es el acompañamiento humano. Cómo sanamos el dolor, el trauma que la gente trae, el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar que ya mencionábamos, ¿no? Todo el tema del trauma por su salida de sus países de origen, el desarraigo, el fortalecer, el dar herramientas para que su vida acá pueda tener una mayor posibilidad de éxito, ¿verdad? Una psicóloga, Medina Mora, habla del duelo migratorio, claro. El haber abandonado su casa, algún familiar, el saber que quién sabe si regresan. Hay todo un proceso profundo
de tristeza y de fractura. Y en ese sentido, ha habido cambios en la población, o sea, porque en las fronteras se empieza a percibir cierto rechazo, sobre todo a ciertos tipos, sobre todo se habla de los hondureños en Tijuana, en menor medida en Juárez. La población en general, la local, ¿cómo está percibiendo? Porque es muy engañosa la ciudad, ¿no? Pareciera cuando está en unas ciertas zonas no los ve, pero llega aquí y de pronto encuentra decenas, centenas. ¿Ha habido cambio en la población? ¿Hay una sensación de preocupación o de... Bueno, lo que está pasando también en Tuxtla, ¿no? La población siente que a veces es olvidada, que se dan más apoyos a los migrantes que a ellos, que están probablemente algunos igual vulnerados. Claro, cuando hablamos de que esta es la frontera olvidada, también hay que hablar de la población mexicana. La población mexicana también está olvidada, ¿no? Hay una negación de derechos fundamentales, específicamente en el tema de la salud. Hay un gran problema en el estado de Tabasco, y en concreto en Tenosique, y en el tema de la educación. Con la entrada del gobierno de Trump, esos discursos xenófobos, de criminalización, hablar abiertamente de esa manera, eso llegó hasta los niveles más populares y lo empezamos a ver aquí en las comunidades, ¿no? Cómo había intentos de agresión en las carreteras y les agredían por el hecho de ser migrantes, ¿no? Y decían pinches mareros, ¿verdad? O pinche pandilleros, ¿no? Entonces ahí hay una rabia, ¿no? Contenida y que obedece muchas veces a un olvido también de los gobiernos locales hacia la población local, ¿no? Algunas autoridades, el antiguo presidente municipal, en la primera reunión que tuvimos con él cuando subió al poder hace 4 años, nos hablaba de competición de recursos en materia de salud, ¿no? Incluso nos decía que si nosotros no podíamos ayudarles a conseguir fondos a presentar proyectos, le decíamos, señores, es su trabajo, usted se ha presentado libremente a este cargo, usted tiene que ver cómo le hace, ¿verdad? Pero hay que conseguir que esos fondos bajen, porque hay fondos. Hemos descubierto que había fondos federales para tema de educación, para grupos en exclusión, para población de pueblos originarios, para población migrante, y la propia Secretaría de Educación nos lo ha dicho, pero no llegaban a Tenosique. ¿Qué está pasando con todo este dinero? No es un problema de que no haya recursos, es un problema de que no está bajando, ¿no? Entonces todo eso causa tensión. Y claro, cuando se produjo ese cambio de contexto, 2014, 2015, donde el migrante no estaba en una movilidad inmediata, tomaba el tren y se iba, sino que empezaba a solicitar refugio y se quedaba por periodos prolongados en Tenosique, la población nos empezaba a decir, es que el migrante se queda, ¿no? Un poco como reclamo, como con preocupación, como con duda, como qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí no ha habido ningún tipo de trabajo por parte de las autoridades municipales ni estatales para intentar explicar a las comunidades qué está pasando, cuál es la realidad, por qué está llegando esta gente, ¿verdad? Con los colegios, con las preparatorias, con las universidades, los pocos esfuerzos que ha habido es los que están haciendo las casas de migrantes y la sociedad civil, ¿no? Entonces pareciera que esa tensión hasta cierto punto nos interesa y tiene un interés político, ¿verdad? De confrontar. Y al final estamos confrontando al más empobrecido con el más empobrecido, ¿verdad? Y esa no es la lucha, esa no es la batalla. No, porque además llega un punto que tanto el migrante como la población mexicana a veces comparten lo mismo, o sea, carencias, falta de expectativas, falta de oportunidades, falta de salud. Y entonces, bueno, se vuelve un tema que se aflora más, pero ahora se construye, está pasando en las fronteras, que han traído, como dices tú, el discurso americano, y empiezan a decir Tijuana primero, Tijuana para los tijuanenses, y se está generando, o ya se generó esta larva, que es muy preocupante, porque se requiere, como tú dices, una acción más afirmativa. Vamos un corte y regresamos. A ver, Ramón, explícame, porque es muy importante para México Social que tengamos idea de dónde estamos. O sea, aquí está Tenosique, aquí está la 72, pero explícame, ¿de dónde viene la gente y el Ceibo qué es? O sea, dame una explicación de esto. Bueno, pues básicamente este es el puerto fronterizo por donde está cruzando más o menos el 70-75% de la población que recibimos acá, ¿no? Hay una carretera que va de San Pedro Sula hacia allá. Desde San Pedro Sula hay casi una línea directa que cruza todo el Petén, Guatemala, y que llegaría hasta la frontera con el Ceibo, que puede tomar unas 12 horas aproximadamente. Entonces una ruta relativamente fácil y cómoda que puedes hacer en combinación de autobuses y combis.
y ya están en la puerta de entrada de México. Por acá sí es verdad que han aumentado los problemas con la Policía Nacional Civil, los obstáculos, ¿no? Los muros han ido bajando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a nivel de violencia no tiene nada que ver con lo que pasa en México, ¿no? Entonces la gente puede llegar o aquí al Ceibo o al Naranjo, que es el otro punto de entrada, y desde cualquiera de estos dos cruzarían a territorio mexicano bordeando, en este caso, por el puerto fronterizo o aquí entrando por un cruce ciego. Y hay dos rutas que aproximadamente 60 kilómetros estarían llegando, confluyendo hasta Tenosique. ¿Y algunos cruzan el Usumacinta? Los que vienen por la ruta del Naranjo y el Pedregal es el río San Pedro, que es un afluente del Usumacinta. Sí. La gente que viene más por el Usumacinta es una ruta que va directamente por acá, por Chiapas, y que cruzarían por frontera Corozal y va directo hasta Palenque, ¿no? Son como caminos un poco diferentes. En la parte de Ceibo, Tenosique se hizo también una carretera federal, entonces eso hace que sea mucho más rápido la movilidad, ¿no? Aquí lo que hay que concebir es que una vez una persona llega a la frontera y pone pie en territorio mexicano, es donde realmente comienza su vía crucis, ¿no? Empieza esos 60 kilómetros. Efectivamente. Ahí es donde empiezan todas las violaciones, todos los derechos, ahí es donde puede pasar. Es muy frecuente en esta ruta, ¿no? Los asaltos con mucha violencia, las violaciones sexuales y los secuestros, ¿no? Este año, por ejemplo, en los 8 primeros meses del año llevamos 17 violaciones y como 22 personas que han sido secuestradas. Eso personas que hemos identificado. Sí, claro. Acá puede llegar el 10, el 15% del flujo que entra por toda esta frontera, ¿no? Llega un porcentaje significativo, pero estamos hablando que este año hemos recibido hasta el 31 de agosto 13.200 personas. Sí, aquí hablamos además de violencia de comunidades, de algunos grupos locales, ¿no? Que muchas veces son personas que viven en las propias comunidades, no estamos hablando de grandes grupos criminales o de cárteles que ven en esto una forma de sobrevivir, ¿verdad? Ante la imposibilidad de poder tener una vida normal con trabajo, explotación laboral y todo esto, hace que muchas veces tomen el camino fácil de asaltar, de violentar, de secuestrar, de violar, ¿no? Y ya empieza el círculo vicioso porque ven de esto un modo de vida, ¿no? Claro, se vuelve una parte de sobrevivencia. ¿Y el tren sigue operando? Sí, el tren, originalmente el tren viene de la península de Yucatán. Tenosique es el primer punto donde los migrantes empiezan a tomarlo una vez que cruzan desde Centroamérica, y de acá a Palenque sería como el primer tramo que más o menos puede tomar como unas 6 o 7 horas. Históricamente el tren era el medio de transporte principal, ¿no? Con este programa de cierre de fronteras del año 2014, el programa Frontera Sur, el medio de transporte del tren pierde un poco la fuerza, pero aún así hay periodos donde vuelve otra vez a tomarse más. Y ahora es un momento donde se está volviendo a tomar más, ¿no? Y por eso en el mapa, en otro mapa que vamos a mostrar, has puesto esta imagen de la muerte, ¿no? O sea, lugares que son altamente, y es el primer punto aquí en el Ceibo, o sea, y así hay varias partes donde, me imagino que es donde han ocurrido incidentes. Sí, este mapa es un mapa de hace varios años, pero al final la violencia es cíclica y los puntos se van recuperando, ¿no? Entonces Tenosique históricamente es un punto con muchísima violencia, no hay año que recibamos menos de 1.500 personas víctimas de delito acá. Palenque es otro foco rojísimo, ya estaríamos entrando en Veracruz, ¿verdad? Y bueno, todo el cobro de cuota, que ahora en los últimos años eso ya se paró porque no había tanta gente viajando, pero que ahora estamos empezando a documentar cómo nuevamente está habiendo muchos asaltos y mucha violencia en el tren porque sube el número de personas. Este mapa yo creo que es un ejemplo maravilloso que dimensiona la odisea, la magnitud de cruzar México, ¿no? De que estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros dependiendo de a dónde vayan. Hay gente que viene con muy poca información y se piensa que Tenosique está relativamente cerca o que es fácil llegar que ya estás en la frontera norte y no dan cuenta de esta magnitud que tiene. Una de las preguntas recurrentes de mucha gente que está en la Ciudad de México, en otras ciudades, es ¿por qué vienen si les va a pasar todo esto? La gente está tan desesperada que se ve obligada a salir. Por eso nosotros hablamos de un desplazamiento forzado masivo y sostenido durante años. No es algo nuevo, sino que nosotros ya lo llevamos viendo durante todos estos años, ¿no? Y el tema de la violencia, nosotros insistimos mucho que no es tanto una causa, sino una consecuencia del deterioro social, político, económico que hay, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con eso que tú comentabas de estados fallidos, de estados sumisos a los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes estados, ¿no? Y en donde lo que interesa es un poco extraer todos los recursos, la tierra, el territorio, y la gente está tan desprotegida que se ve obligada a salir. En muchos casos, déjame retomarte, las violencias son el síntoma de las fracturas mayores.
algunas de las violencias son esos síntomas. Hay otras que son inexplicables, como la violencia intrafamiliar, etc. Pero esa sí es una realidad. La fractura de estos países que no ha cesado, que sigue y que no se va a resolver con inversiones simplemente o programas de desarrollo, porque en el fondo lo que está fracturado es la democracia, ¿no? Claro. Déjame que nos lleve, déjame ir a un corte y nos vamos para que nos puedas describir cómo está estructurado la 72. Perfecto. Es un reto, la asistencia humanitaria en una casa al migrante con un flujo migratorio tan grande como este es todo un reto, ¿no? De cómo lo sacas adelante. ¿No? ¿Y sientes que, digamos, las donaciones de ustedes están a la altura de lo que está pasando y viniendo? Yo creo que todo lo que pudiéramos hacer no podríamos estar honestamente a la altura de la crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Nosotros insistimos mucho que la alimentación es muy sencilla, aquí la carne abunda por su ausencia, ¿no? Por ejemplo, decimos que somos vegetarianos de broma, ¿no? Sí, no, entonces vas a otras casas del migrante y tienen pollo, tienen res, porque la propia comunidad, ¿no?, proporciona todo eso. Y digamos, los habitantes de Tenosique, la ciudad, ¿hay gente que se acerca o las donaciones vienen de otra parte? No, sé. hay varios negocios locales que todos los días nos donan, por ejemplo, fruta y verdura que está pues un poquito ya no en buenas condiciones y que recuperamos. En la central de abastos de Villahermosa hay una familia muy solidaria también que nos ayuda. Y luego también recibimos apoyos de muchas partes del país, nos dan despensa o incluso hay veces que nos dicen, bueno, tengo tal apoyo económico, bueno, manden el depósito a tal tienda y retiramos la mercancía, ¿no? También funcionamos. ¿Estos son dormitorios? ¿Qué son estos dos edificios? Aquí estamos entrando al área de la cancha y en los dos lados, en un lateral, tenemos el dormitorio de mujeres que tiene 2 plantas con baños y con duchas. En el otro lado, justo enfrente, tenemos el dormitorio de los hombres, también con 2 plantas, con baños y con duchas. Y en el lado derecho del módulo de los varones hay otra estructura. Abajo hay un salón de color azul, que es un salón de usos múltiples, el Salón Ayotzinapa, que lo usamos durante el día para talleres, actividades recreativas, y en la noche lo usamos como dormitorio, se ponen colchonetas y al final buscamos que haya espacios multiusos. No, de actividad, porque una de las realidades es estar aquí, simplemente sopesando que no hay realmente una ruta clara. El tema de la tristeza, de la depresión, de estar inactivos, los albergues que yo he visto en las fronteras, ves a muchos jóvenes que están literalmente sentados a la sombra y se puede percibir un enorme problema de salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo logras teniendo tantos niños que se mantengan? Digo, es un desafío nuevamente tan grande como el otro, digamos, de la subsistencia. Sí, es un desafío grandísimo cuando hablamos de grupos humanos que pueden rondar de las 300, 400, 500 personas, ¿no? Pues bueno, tenemos algunas dinámicas que decimos que sirven un poco para aminorar todo esto, ¿no? Por ejemplo, los sábados tenemos un torneo de fútbol, hay una fiesta, un baile en la noche, los domingos tenemos una proyección de una película y luego también tenemos otras dinámicas ahora que estamos preparándonos para la conmemoración de Ayotzinapa. Hoy, por ejemplo, vamos a proyectar un documental. Claro, estamos preparando la población con todo eso, estamos reflexionando, pero hay eventos comunitarios, ¿no? Y luego todo lo que son talleres, grupos psicosociales con Médicos Sin Fronteras y los coordinadores de grupos por ejemplo, de las mujeres, de los menores, de la población LGBT. Hay dinámicas en la casa que un poco nos animan a trabajar conjuntamente. Y luego, pues claro, decimos, busquen trabajo, salgan, muévanse, no caigan en el desánimo, ¿no? Porque hay veces que están meses. Esas puertas abiertas, pues. Es un albergue de puertas abiertas, incluso para los más pequeños, ¿no? Yo muchas veces digo, cuando viene un menor de edad de 15, 16 años, aquí entran libremente y si el día de mañana me dicen que se quieren subir al tren, pues yo tengo que abrirle las puertas, ¿no? No puedo retener a nadie, ¿no? Sí, ¿no? Hay que respetar la voluntad del ser humano. Claro, tengo que ofrecerles alternativas e intentar ver cómo podemos trabajarlo, pero al final es la última decisión de la persona, ¿no? Ramón, pues déjame, no sé si es agradecerte, sino simplemente dar cuenta de que lo que estés tú y muchos otros 72 y que tengan eso, a mí resistencia, solidaridad, visibilidad, dignidad, finalmente es lo que creo que todos estamos haciendo como país, ¿no? Y qué bueno que está la 72, qué lástima que necesitamos muchas 72 porque nos habla de la fractura que estamos viviendo y que tenemos que ser visible para que haya solidaridad, resistencia y garantizar a estos niños una vida digna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar en mi crucial. A ustedes. Gracias a ustedes.